Bienvenidos una vez más. Continuaremos con nuestra configuración del programa. En este caso hablaremos de diseño de cajonería. Venimos a nuestro espacio de trabajo. En primer lugar tenemos que seleccionar los cajones. Polyboard nos brinda esa función de añadir cajones y ya sobre los que trae configurados. Ingresamos por añadir cajones. Seleccionamos el tipo de cajón que necesitemos. Recuerda, esto lo puedes configurar cada uno de ellos en la herramienta, en la sección de herramienta y preferencias. También nos brinda tres modalidades de cajón: el encastrado, que es un cajón interno; el superpuesto global y el superpuesto local, que son los cajones que van la tapa por la parte exterior. Asimismo nos brinda la cantidad de cajones que queremos añadirlo. Podemos añadirle 2 o podemos añadirle 3 cajones. Dependerá mucho del proyecto que vas a diseñar. Tengo un espacio de 50 centímetros, tal vez podría trabajarle con 2 cajones, ¿no? También nos trae, por ejemplo, para configurar la parte interna de un cajón. En este caso es un ensamblaje. Si yo trabajo solamente con esto, sin configurar el ensamblaje, y le pongo a aceptar, lo único que se creará es la tapa. Ahí podemos ver solamente la tapa. Entonces será importante poder configurarlo la parte interna. En este caso Polyboard no te permite añadirlo sobre lo que ya has creado los cajones. Tienes que eliminar y crearlos de nuevo. Entonces crearé nuevamente añadir cajones. Seleccionaré el tipo 1. En este caso cambiaré por modo encastrado. Le pondré 2 cajones y ahora configuraré el ensamblaje interior. Dentro de esta ventana flotante puedo configurar el ensamblaje interior. Recuerda, cuando creé anteriormente el cajón, solamente estaba la tapa. ¿Por qué razón? Porque ninguna de estas opciones estaban habilitadas. Esto corresponde al contrafrente, corresponde a los dos laterales, parte posterior y el fondo del cajón. Dentro de holgura lateral, en esta opción dentro de holgura lateral, es el espesor para la corredera. ¿Cuánto vas a dejar? La holgura o la corredera telescópica necesita un espacio de 13 milímetros. Al haber yo habilitado cada una de estas con su check respectivo, ya se me habilitan también todas las demás opciones o todos los demás recuadros. Entonces puedo modificar a lo que necesito. ¿Por qué? Porque ya están habilitados todos los componentes de la parte interna de un cajón. Dentro de holgura, dentro de altura del componente, aquí daré por ejemplo cuánto de altura necesito la parte interna de mi cajón. Yo le puedo decir por ejemplo 150 y me dice que me queda 98 milímetros de espacio. Eso lo vamos a ver en un momento. Holgura el fondo, te recomiendo que lo trabajes 10 milímetros, y en longitud va a ser de qué profundidad lo necesitas tu cajón. En este caso las correderas vienen de 5 en 5. Mi recomendación es que puedas trabajar asimismo la profundidad del cajón del mismo tamaño de las correderas. Si yo les digo por ejemplo 35, es imposible crearlo. ¿Por qué? Porque el fondo me queda de 33.8. Entonces va a ser imposible. Es recomendable crearle de 30 centímetros y me quedará un espacio de 41 milímetros al fondo. Simplemente pongo aceptar y ya puedo ver también a través de esta vista que me brinda Polyboard que hay componentes en la parte interna creada. Simplemente cambiaré el frente del cajón para poder visualizarlo mucho mejor. Ahora ya puedo ver que ya está creado la parte interna del cajón. Recuerden, había 98 milímetros de espacio que decía, bueno, eso corresponde a esta parte superior. Los 150 o los 15 centímetros corresponden a la altura de estos laterales de cajón, tanto el contrafrente, parte posterior, los laterales. Pero en este caso yo puedo seleccionar, por ejemplo, alguna de las piezas y cambiarlo por el material que yo necesito. En este caso, para el ejemplo, voy a poner un rojo. Voy a visualizarlo en 3D y me representa de esta manera.
Lo cierto es que cuando diseñamos cajonería, los laterales deben ser siempre por el exterior. En este caso el que sobrepasa es la parte contrafrente, entonces hay que modificarlo eso. También otra de las informaciones que encontramos en la sección de propiedades es la holgura entre cajón y cajón. Recuerda, entre frente debe haber una holgura de 3 milímetros, así sea puerta, así sea cajonería. Entonces, cuando visualizo ahora, ya está. Ahora habrá un espacio en la parte del fondo de 3 milímetros. Pero también es recomendable que a todo el borde tenga su holgura de por lo menos 2 milímetros cuando es un cajón encastrado como este. Veo por el programa porque no tiene ninguno. Y esa es la razón de por qué. Porque en la sección de enlace, donde dice techo, donde dice suelo, dice un retraso de 0 milímetros. Es recomendable colocar, por ejemplo, 2 milímetros, en este caso la holgura. Cambio de vista frontal. Y ahora puedo percatarme que en la sección entre el frente del cajón y el techo hay una holgura de 2 milímetros. Esto es lateral derecho. Voy a cambiar, en este caso voy a seleccionar el frente de cajón y voy a darle una holgura con referencia al lateral derecho. Lateral derecho, retraso, le voy a poner 2 milímetros, doy enter, inmediatamente se me habilitará la holgura que necesito. Lo mismo haré con el lateral izquierdo, 2 milímetros, ya está, más que suficiente de esa manera. También con referencia a la parte del suelo. Selecciono suelo, 2 milímetros y ya está. Tengo esa holgura para que mi cajón pueda ingresar y salir tranquilamente. Esto es mi lateral del cajón. Esto también es mi otro lateral. Esto es la base o el fondo del cajón y esto es la parte entrecortada intermedio, es el contrafrente. Ahora puedo visualizarlo. Ya está la holgura que está en los extremos. Ahí podemos visualizarlo. Pero también esta modalidad de crear cajones con todas las holguras, en vez de estar modificando una vez creados los cajones en la sección de propiedades, ya lo puedo configurar en mi método de fabricación. Y vamos a hacer eso mismo en este momento. Ingresamos en biblioteca, método de fabricación, recuerda estamos trabajando con el método 1. Ingresamos donde dice cajón y vamos en editar. Dentro de editar vamos a crear un tipo de cajón, un submétodo. En este caso es el método 1. Método 1. De la misma forma puedes borrar todos los que los consideres que no son necesarios para ti. Dentro del cajón por este tiempo lo dejaremos tal cual. Y en esta opción encontraremos, por ejemplo, el cajón encastrado, cuánto de holgura vas a dejar en cada lado. En cajón múltiple, cuánto de holgura vas a dejar entre cajón y cajón. Recuerden, esta parte es 3 milímetros. En holgura superior, dentro de un cajón encastrado, le dejaremos 2 milímetros. Esto es con referencia al techo. En esta opción es con referencia al suelo, 2 milímetros. Y en los laterales igualmente debe haber 2 milímetros. En el cajón superpuesto, en los laterales debe ir 1 milímetro. En el superior debe ir 1 milímetro. En el inferior de igual manera 1 milímetro. Esto es sobre todo la holgura que debe quedar en cuanto a los bordes. Si ingresamos en la opción ensamblaje, veremos la parte interna del cajón. Si recuerdas, cuando creamos nuestro cajón, las opciones del contrafrente, aquí podemos visualizar por ejemplo cómo es el cajón por la parte interna. El contrafrente, lateral, trasera del cajón y el fondo del cajón estaban deshabilitadas justamente porque no habíamos configurado nuestra metodología de crear cajones y estaban cada una deshabilitadas. Aquí podemos habilitarla cada una o todas ellas. También dentro de esta opción vamos a poder crear lo que son modificar en cuanto a las prioridades. En este caso, los laterales de cajón deben ser prioritarios con referencia
a la parte posterior o la parte trasera del cajón y el contrafrente. Entonces lo único que tengo que hacer es subir con esta flecha hacia la parte superior e inmediatamente ahora mi lateral de cajón quedará en modo prioritario. Recuerda también, esto ya está configurado de esta manera, basta con eso. Basta con eso. Si quieres, hay algunos que he visto que trabajan el fondo del cajón. El fondo del cajón que es prioritario. Significa que sale por todos los exteriores. O sea, es el lateral queda por interno, el contrafrente queda por interno y la parte posterior igualmente queda por interno. ¿Cómo puedo hacer eso? Simplemente selecciono el fondo del cajón y le doy subir a todo. Entonces ahora me quedará el fondo del cajón de esta manera. Cubre por todo el extremo. Pero como dije, esta es modalidad de trabajo. He visto también que diseñan así, pero aunque yo la verdad no recomiendo. Yo trabajo de esta manera, es mucho más seguro, mucho más firme en cuanto a diseño de cajón. En la opción holgura de lateral, por ejemplo, recuerden, es la corredera de un cajón. 13 milímetros, mira cómo se modifica este lateral. Si le pongo 0, quedará 0 espacio. Si le pongo 13, quedará un espacio de 13 milímetros. Este es el espacio para la corredera de cajón. Entonces, recomendación, dejarlo de 13 desde un inicio, cosa que cuando yo creo mis cajones ya van a aparecer con todos estos valores que yo le estoy dando. También modificaremos en esta parte donde dice referencia aquí, donde dice referencia inferior, está con 4 milímetros. Si le pongo 50, por ejemplo, mira cómo se modifica esta parte. Es recomendable trabajar solamente con 10 milímetros, más que suficiente con ello. 10 milímetros. Ok, 10 milímetros. Lo que estamos diciendo al programa es esta base de la parte interna, cuánto va a ser elevado. Bueno, en este caso 10 milímetros. No habilites esta opción, déjalo en la parte superior. Ok, déjalo en la parte superior. También esta parte, referencia superior, hay diversas modalidades de trabajar. Si tú trabajas, por ejemplo, con 2 centímetros en la parte del techo, ponle 20 aquí y esto reducirá 2 centímetros nada más. Pero puedes tener algún otro inconveniente porque esto te va a salir con décimas tal vez. Entonces a veces es recomendable trabajar con esta opción altura del componente, de cuánta altura quieres dar tu cajón. Entonces si le doy 55 centímetros, pero si le doy 100 por ejemplo, es 10 centímetros. Pero no todos los cajones puedes trabajarlo a 10 o a 15 o a 30 centímetros. Por tal razón, desde un inicio déjalo marcado en la parte superior donde dice techo de la zona inferior y déjale con sus 20 milímetros en esta parte. Después lo puedes modificar al momento de crear los cajones. En esta opción donde dice trasera, referencia de la parte trasera. Lo que está diciendo el programa es de la parte posterior cuánto de espacio vas a dejar. Bueno, en este caso dice 4, lo puedo trabajar por ejemplo 50, esto reducirá más. Déjalo en 20 también, no hay problema, eso lo puedes modificar en función de lo que vas a necesitar. Ya está. De esa manera hemos creado lo que son los parámetros para crear nuevos cajones. Una vez creado esto, le ponemos aceptar. Aceptar. Recuerda, dentro de los submétodos tiene que estar creado o configurar el método 1. Ponemos aceptar y aceptar. Suprimo esto. Esto le pondré con referencia 60. De la misma manera con referencia al suelo 60. Ya, ahora sí puedo crear mis cajones. Voy a añadir lo que son cajones. Selecciono este tipo. Si es que no has seleccionado ninguno, no te preocupes, déjalo tal cual. Le voy a poner encastrado. Le voy a poner 2 cajones. En ensamblaje, ahora cuando ingreso ya se encuentran habilitado todo, incluso dado el espesor para dejar o la holgura para dejar para la corredera, ya se encuentran habilitadas.
Ya no tengo que modificar esto, ni tampoco habilitar todo esto. ¿Qué tengo que cambiar? En este caso, lo que es referencia superior y referencia trasera. En este caso le vamos a dar en longitud. ¿Cuánto de profundidad le quieres? Le voy a decir 300. En este caso, referencia superior, cuánto de altura de componente. Pero si para ti es suficiente con el que quede 22,2, no hay ningún problema. Si tú trabajas con 20 milímetros o 2 centímetros en la parte superior, déjalo tal cual. Pero si es que quieres trabajar con una medida mucho más personalizada y quieres dar la altura que deseas en cuanto a los laterales del cajón, bueno, esta opción es recomendable para ti y puedes trabajarle, por ejemplo, a 20 centímetros, que sería 200 milímetros, ¿no? Damos a aceptar y ya está creado nuestro cajón. Ya no tengo que preocuparme, por ejemplo, en holgura del cajón, porque ya está configurado a 3 milímetros. Tampoco tengo que preocuparme en cuanto a la holgura, en cuanto a la estructura del mueble. Si cambio mi ángulo de vista frontal, veremos que hay un espacio, hay una holgura a los bordes, tanto con referencia al techo, a los laterales, al otro lateral y también al suelo, porque eso ya hemos configurado desde un inicio. Vengo a visualizar mi proyecto y tendré aquí mis cajones. Si vuelvo a mi espacio de trabajo, cambio mi ángulo de vista, selecciono el contrafrente o la contratapa, también se suele decir, cambio de material solamente para visualizar cómo está quedando ahora. Ya me queda, por ejemplo, los laterales por la parte exterior y el contrafrente por la parte interior. De esa manera habremos creado los cajones que necesitamos. Y dentro, por ejemplo, dentro de biblioteca, en material dentro de método de fabricación, en estilo de materiales, podemos personalizarle, por ejemplo, mucho más en cuanto al tipo de material que queremos trabajar. Por ahora le voy a decir que dentro de editar, voy a ingresar en editar y voy a añadir un siguiente voy a ser mucho más específico añadiendo nuevos parámetros. Voy a ingresar, por ejemplo, dentro del componente del frente, voy a buscar la opción que dice cajón, voy a añadir y voy a marcar esta opción de cajón frontal, o sea, todo el frontal del cajón nada más le voy a dar con un nuevo material. En este caso va a ser con un roble natural de 15 milímetros. Pongo a aceptar y ahora me sale la siguiente nueva configuración. Estoy diciendo a mi programa que el frente del cajón ahora van a tener con un roble natural de 15 milímetros. Pongo a aceptar y aceptar. Ahora veamos el programa. Mira cómo se crea por sí solo el frente del cajón con roble de 15 milímetros. Si pongo suprimir, elimino el cajón, añado nuevo cajón, le voy a decir superpuesto global, le voy a poner 3 cajones, ahora ya no solamente 2 sino 3. Ingreso a la parte interna solamente para ver cómo me está quedando mis medidas. Dentro de longitud le voy a decir que me cree cajones de 30 centímetros de profundidad. Dentro de altura del componente me queda, por ejemplo, 13.8, le voy a redondear a 14 milímetros, a 14 centímetros, perdón. 14 centímetros, pongo a aceptar, me creará el programa ahora 3 cajones, pero con el frente, con un frente de un material de 15 milímetros que yo lo había ya predefinido, ¿no? Entonces de esta manera se hará mucho más fácil crear nuevos cajones en función del material que yo le haya asignado. Espero que te haya ayudado este video tutorial. Cualquier comentario, sugerencia, por favor puedes realizarlo al WhatsApp. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.